Hola amigos de Fundación Mafre, soy Nicolás Villamizar, soy pintor y colaborador de esta casa. Estoy aquí otra vez con vosotros en Arte Digital llevando unas conversaciones en torno a la exposición de Bill Brandt para ponerlo en contexto y para hablar de su obra. Y nada, hoy es nuestra segunda conversación, estuvimos hablando en la última vez con Lois Patiño y ahora está con nosotros Amarna Miller, una artista y gran amiga. Hola Marna, ¿cómo estás? Hola Nico, pues un placer estar por aquí. Bueno, me hago así una pequeña introducción también para que la gente me conozca. Yo soy Amarna Miller, soy licenciada en Bellas Artes, también soy activista en favor de los derechos de la mujer y gestiono mi trabajo a través de las redes sociales, comunico mucho a través de redes, Instagram, YouTube, bueno, estoy por ahí siempre picheando. Y es un placer estar aquí contigo hablando de Bill Brandt, porque es un artista que me encanta y porque, bueno, hablar de arte y hablar contigo siempre me flipa. Pues bienvenida, Marna. Pues te he traído para hablar aquí de Brandt, de su obra y sobre todo de algo que creo que es muy importante en su fotografía, en su vida y en su trayectoria como artista, que es el contraste o los contrastes. El contraste tanto en la fotografía misma, en su blanco y negro, este claroscuro tan marcado, y en su obra y el contraste de manera más metafísica y filosófica. Esto ya lo hemos hablado y creo que era un tema que también te motivaba mucho, ¿no? Totalmente. Primero porque a mí personalmente me gusta mucho toda esta influencia surrealista y dadaísta que tiene Brandt y porque al final pues esta contraposición, ¿no?, entre lo estilístico y lo formal que comentas es algo que realmente llama mucho la atención de su obra artística. Por una parte, a nivel estilístico, con todos estos claroscuros, con cómo juega con la técnica, ¿no?, el uso de los grandes angulares en un momento en el cual pues no era algo que fuese común, ¿no?, en esta fotografía artística. El uso de unas contraposiciones de planos, el uso pues también de una pues de un contraste muy fuerte, ¿no?, en ese concepto, ¿no?, en esa parte pues más poética que tú dices, al presentar pues una sociedad de clases súper rica junto a pues estos mineros pobres dormidos en una estación de metro. Tiene fotos que, aunque no sepamos de quién son, sí, sabemos que nos van a llegar muy dentro. Yo tengo en la cabeza una que es de mis favoritas, de un minero todo tiznado de hollín, todo lleno de suciedad, cortándose un filete mientras su mujer le mira, ¿no? Y lo que presenta es este contraste, ¿no? Este contraste de clases, este contraste también de, pues de estilo. Y como tú dices, siempre hay una fascinación de Brandt por el contraste y aquí en este caso, en la foto que dices tú, los contrastes sociales, ¿no? Él decía que después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, se creó una brecha enorme entre la oligarquía inglesa y la pobreza, la clase obrera, los mineros, y eso le fascinaba a él visualmente. Para entender esto yo creo que es interesante ir a la niñez, al background de Brandt, porque él era una persona que venía de una familia adinerada londinense, pero él nació en Hamburgo. Y él esto lo ha querido ocultar toda su vida, ¿no? Él ha estado como avergonzado de sus orígenes alemanes, porque él cuando vivía en Alemania era la época de la Primera Guerra Mundial, políticamente estaba completamente dividido y él no se hallaba en eso, ¿no? Es como una persona que ha ido, tú lo decías muy bien cuando hablamos, es como un náufrago, ha ido como buscando esta tierra y ha ido viajando gracias gracias a esto, hemos visto su obra y ha estado siempre entre la verdad y lo poético, ¿no? Creo que se ha creado esta lucha interna que creo que a mi modo de ver, un artista, la potencia que tiene su obra es cuando hay una lucha, hay una contraposición que él siempre, incluso en su foto más documental, siempre está, ¿no? Hay personajes muy dramáticos, muy teatrales también, el claroscuro, el blanco y negro tan, tan, tan exagerado, ¿no? Que te presenta estas cosas, estas imágenes casi fantasmagóricas.
Entonces sí que es interesante entrar en su obra desde como en dos prismas, ¿no? Él decía, mis fotos hay que mirarlas dos veces. La primera es esta superficie que nos da una fotografía al ojo, que es lo que ves, y luego quizás este significado que esconde. Eh, lo más claro son estas fotos de la sociedad, ¿no? De los contrastes en la sociedad británica, que aparte lo hacía muy bien. No sé qué opinas tú de poner las dos fotos, una que son casi en espejo, una de la clase alta y otra de la pobreza. Y como cuando veáis la exposición, a los que nos están oyendo, hay una sección de la exposición que habla de toda esta época de su fotografía que se llama Arriba y Abajo, que creo que es la mejor manera de resumirlo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues totalmente de acuerdo. Me gusta mucho esto último que has comentado alrededor de la teatralidad, porque es una realidad que toda la obra de Brandt al final eh, parece documental, parecen series documentales de cosas que no están preparadas, pero si hacemos ahí un ejercicio de mirar un poquito más profundo, nos damos cuenta de que estas fotografías están preparadas. Y de hecho, bueno, Brandt era un gran defensor de los montajes, de editar las fotos en postproducción una vez las ampliaba y quitar cosas, borrar cosas, cambiar objetos. Y me parece que juega mucho con este trampantojo, ¿no? Bueno, al final esta herencia de los surrealistas también, de enseñar algo que realmente es otra cosa. Tiene una foto, según nos decía todo esto, me está acordando de esa foto que tiene de un hombre con un sombrero sujetando un cuadro de Magritte, ¿no? Que parece de nuevo un trampantojo, como una especie de metáfora de esto que estamos diciendo, de la teatralidad. Y es que en un primer vistazo sus fotos parecen pues captadas en un instante, ¿no? Él ha salido con la cámara a la calle, ha hecho una foto y es lo que ha salido, pero para nada, todo lo contrario, están tremendamente estudiadas, son fotos casi de estudio, pero con sujetos reales y con cosas que se ha ido encontrando. Y esto es algo que a mi parecer le da muchísimo poder y sobre todo le separa mucho de otros artistas contemporáneos dentro de su misma genealogía. Es algo que hace que, bueno, yo creo el principal motivo por el cual Bill Brandt es pues uno de los artistas, fotógrafos británicos más tops que han existido nunca, porque al final se queda como entre estos dos mundos, ¿no? Al final está presentando algo muy político, algo muy real, como la sociedad de clases, como estas luchas, ¿no? Entre pues esa sociedad industrializada con esa sociedad pobre que realmente no puede sobrevivir con los medios que tiene. Y lo hace de una manera como muy onírica, yo creo que esa es la palabra, muy onírica, muy teatral. Tú antes decías poética y yo también creo que es poético. Sus fotos son casi como metáforas porque son bonitas en un primer vistazo, pero luego si te pones a profundizar tienen uno, dos, tres, varios significados. Y esto me recuerda a algo que me gusta mucho de su obra, y es que él tiene una cita muy famosa en la cual básicamente dice pues que un buen fotógrafo tiene que mirar a través de la lente como si tuviese todavía la mirada de un niño. Y eso es esa vuelta a lo naif, a la inocencia, a esa pureza en la mirada. Y me gusta porque de nuevo esto es un contraste, ¿no? Porque es verdad que las fotos de Brandt son muy puras, o sea, estilísticamente, formalmente, tienen como una composición muy clara, muy nítida, ¿no? No se pierden detalles, es lo que es. Y a la vez, sin quererlo, y yo me pregunto, ¿sin quererlo o queriendo? Tiene un trasfondo político de la hostia, claro. Es como que eres un niño mirando las cosas, eres un niño a la hora de representar, eres un niño en la formalidad, pero luego en lo conceptual te pones a profundizar y realmente lo que está presentando son cosas muy, muy duras, muy complejas. Y retomo otra vez con una foto que me ha venido a la mente mientras hablaba todo esto, que es esta serie que tiene de fotografías de calles absolutamente desiertas, en las que, bueno, pues solamente pues ves los adoquines con esta claroscuro, ¿no? Acaba de llover y a lo mejor hay como un reflejo, unos adoquines en la lejanía y te presenta casi como si fuese una especie de cuento de hadas, un cuento macabro, no queda claro. A mí me recordaban un poco a las fotos que sacaba la gente durante el confinamiento, esas calles como solitarias en las que no pasa nada y a la vez hay como una especie de fantasma de lo que podría estar pasando allí y no pasa. Sí, es verdad lo que dices y es muy interesante porque efectivamente sí que el contexto es muy parecido porque estas fotos, él luego publicó un libro que se llama A Night in London
y realmente eran fotos que le habían encargado para que él hiciese durante la época de los bombardeos en la noche en Londres. Entonces, ese es un paralelismo que a nosotros hoy en día nos llega casi De la mano. inmediatamente porque, claro, venimos del confinamiento, venimos de ver la Gran Vía completamente vacía y son estas atmósferas fantasmagóricas que a Brandt le vienen al dedillo, ¿sabes? Es como que le han puesto una escenografía teatral para que él vaya y haga su magia, ¿no? Y ahí volvemos a lo que decías tú, son imágenes que él prepara dentro de la realidad, pero son preparadas. Se dice que él salía a buscar el momento perfecto, ¿no? Y a veces decía, no me gusta hacer fotografías en marzo porque no está el cielo nublado, entonces los intentó hacer en noviembre y luego en noviembre le parecía que era demasiado, entonces él escogió enero y era todo así. Buscaba el momento, la persona perfecta, la luz perfecta en la hora del día. Entonces al final sí que tenía mucha preparación y ahí también entra lo que tú dices, que es la importancia del estudio, ¿no? Del cuarto oscuro en su foto. Él dice que era casi el 70% de la obra, porque es una persona que así no lo parezca, porque es verdad que, como tú dices, sus fotos son fotos casi clásicas, ¿no? En cuanto a la historia de la fotografía, las puedes poner en comparación con Brassai, con Cartier-Bresson, con Doisneau, es este blanco y negro, porque en esa época pues existía la Rolleiflex, la Hasselblad, cámara, la Leica. No, hoy en día estamos acostumbrados a ver fotos de todo tipo, a color, ampliadas, con filtros, si las del iPhone, las de la Polaroid. En esa época tenían muy pocos recursos, pero dentro de esta limitación de recursos, Brandt siempre fue un vanguardista y él siempre apoyó el retoque. Y ahí se ve otra vez esta lucha, esa lucha interna y ese contraste que hay entre la verdad y lo onírico, como tú lo has dicho. El niño que sale a la calle inocente y quiere buscar esa poesía en lo que ve y lo plasma en su fotografía, y esta persona ya adulta con problemas, con este background tan hostil que tiene Bill Brandt, y que creo que ha marcado su obra en mucho, pero es verdad que el paso del fotoperiodismo puro y duro a encontrarse en su vida con Man Ray a inicios de los años 30, y él le abrió una perspectiva que para su obra fue maravillosa. Si él no hubiese estado en contacto con Man Ray, no sabemos si hubiese tenido esta visión del desnudo, por ejemplo, que era otro tema que quería hablar contigo. Su manera de hacer, de retratar el cuerpo humano, para mí es fantástica, es como entrar en un mundo paralelo, ¿no? No es el desnudo al que estamos acostumbrados en los años 40, en los años 50, ni siquiera el desnudo que se viene después, que es un poco más publicitario. Es algo que viene muy de la escuela del surrealismo, ¿no? Vemos muchas cosas de Dalí, vemos muchas cosas de Eugene Attet, vemos a Buñuel también. Yo lo llamaría que es algo como un paisaje imaginario, ¿no? De hecho, si tú ves, no sé qué te parece esta comparación, ves las fotos de desnudos y te sientes casi en un paisaje, ¿no? Es más, como que te saca del contexto del cuerpo y te lleva a una atmósfera total, ¿no? Ya no es solo la piel, no es solo las formas de la anatomía, sino te vas a un mundo, casi a una galaxia, ¿no? De constelaciones, ya te metes en lo fantástico. ¿Qué opinas de esto? Completamente, el cuerpo se vuelve una suerte de arquitectura con la que no solamente hablas de las personas, no solamente hablas del cuerpo de la persona representada, sino también de un estudio formal de lo que son el cuerpo y sus ángulos y sus sombras y sus claroscuros. Cosa que también en la época, ahora claro, vemos estas fotos y ya hemos visto esta forma de representar el cuerpo femenino mil veces, ¿no? Pero en aquel momento esto era tremendamente vanguardista. Hay una cosa que has dicho antes que quería comentar porque es que me ha llegado ahí, ¿no? Me ha hecho iluminar la bombillita.
Y es que al final me di cuenta de que todos, bueno, la mayoría de fotógrafos y bueno, de artistas de esta generación se encontraban en realidad en un mundo pues políticamente muy revuelto, ¿no? Con guerras, con mucho conflicto, con mucha pobreza, con mucha penuria, y veo también ahí como una huida de la realidad, ¿no? Un intento de huida de la realidad, porque luego en el fondo nunca consiguen huir, ¿no? Luego en el fondo siempre hay un trasfondo político, ¿no? Me estaba viniendo a la cabeza, pues, Adjet, también, fotógrafo francés, o Kertész, nunca sé cómo pronunciarlo, húngaro, que tienen estos mismos recursos, ¿no? De intentar representar una sociedad que les es muy adversa, un mundo en el cual tienen que sobrevivir, bueno, en muchos sentidos, mientras que a la vez presentan por estos mundos, ¿no? Estas pequeñas poesías en lo cotidiano, ¿no? De poner un tenedor sobre un plato y fotografiar la sombra y quedarse centrado en ese pequeño detalle. Y yo veo ahí también pues una huida de esa realidad que les era tan adversa. Y vuelvo a los cuerpos desnudos, que me parece un tema muy interesante. A mí lo que más me interesa aquí es cómo utiliza a nivel técnico la cámara, o sea, que de repente utilice un gran angular para representar estas piernas infinitas, ¿no? Unas piernas cruzadas en una fotografía como muy informal, muy casual, una fotografía que le podrías hacer a tu novia mientras duerme porque te gusta cómo tiene colocados los pies, y de repente esa fotografía se convierte en un icono porque está tomada de una manera que realmente llega muy dentro. Y luego a mí también me interesan mucho los cambios que hace de planos, ¿no? Pues de repente una fotografía de una playa inmensa con una oreja en primer plano. Y es como si la oreja estuviese oyendo de alguna manera el paisaje. Yo creo que, de hecho, creo que estas fotografías de paisajes corporales son las más oníricas que tiene, ¿no? Las que van más a lo teatral y más a esta parte más actoral dentro de su fotografía, la parte más preparada, y se alejan de ese intento de fotografía documental que en ningún momento llega a ser tampoco documental. Me gusta mucho también. Sí, Sí. perdona. No, nada, que te iba a decir que coincido contigo al 100% porque además, de hecho, Brandt decide o se empieza a dedicar a esta serie de desnudos cuando, aparte lo dice él, cuando ya carece de interés un poco esta sociedad en la que vive, porque dice, ya no hay tanto, en Inglaterra ya no hay tanto contraste social, ya es un poco, la clase media empieza a subir y él ya no ve interesante eso. Entonces, junto con su paso por el estudio de Man Ray, también es el contexto el que le ayuda, el que dice, oye, ya aquí no tengo nada más que investigar, voy a irme por algo mucho más metafísico, ¿no? Voy a explorar por otros territorios que lleven a mi obra un poco más allá. Entonces sí que en eso estoy de acuerdo, que es como la cumbre de este surrealismo, ¿no? Antes era un poco más, podría decirse, un poco más escondido, y ahora sí que lo pone en evidencia. Ahora sí que él se declara como un fotógrafo casi esto del surrealismo, y en esa foto, por ejemplo, la de la oreja, o también las de las piedras, que no sé si recuerdas que en las contraponen los cuerpos con formas de piedras, y hay una en específico que es una piedra grande que parece que se está derritiendo, que me recuerda mucho a los relojes de Dalí. Y ves esta fantasía y esta mirada del niño otra vez de Brandy, y creo que es muy interesante este punto de quiebre que hay en su obra, ¿no? El paso al desnudo creo que marca una intención suya por alejarse tanto del fotoperiodismo, de esta búsqueda de lo social, y meterse en un mundo más de ficción, ¿no? Yo es que veo una especie de regresión, como que a lo largo de su obra él empieza haciendo muchas fotos del exterior, muchas fotos de las calles, de las figuras, de personajes, ¿no? De cosas externas. Y según va evolucionando en su obra, yo creo que él mismo va mirando hacia adentro, y si te fijas, sus últimas fotografías, estas que hace, pues paisajes de desnudo, apenas salen caras, son todo personas dadas la vuelta, no se ven rostros, se ven únicamente retazos de hombros, de cuerpos. Muchas veces ni siquiera sabes realmente qué parte del cuerpo está fotografiando. Y yo creo que ahí hay como una especie
de encontrarse consigo mismo y un poco con esa raíz, con ese core más artístico, menos documental, más explorativo, ¿no? Más infantil también, e intentar resolver el conflicto consigo mismo y no tanto con el exterior, ¿no? En un contexto en el cual pues la sociedad está más estabilizada, hay menos caos, hay menos contraste. Intentar ir hacia adentro y presentar su propia verdad, ¿no? Y yo creo que este es el brand más puro, por decirlo de alguna manera, donde yo creo que él ha hecho una exploración como más íntima de su obra y de lo que él quería comunicar. A mí me encantan las analogías que hace de naturaleza y personas, ¿no? Esta chica que con el pelo largo, con una mano sobre la cabeza, mientras que de fondo ves la playa y que hace como una especie de analogía entre la naturaleza y la figura femenina. Las fotos de las piedras, ¿no? Esta mitiquísima horizontal en la que hay dos personas como haciéndose una bola sobre sí mismas y ves las piedras alrededor como si formasen parte de esa naturaleza. Yo creo que ahí hay un poco también, bueno, el surrealismo al final tiene mucho que ver con el psicoanalismo, ¿no? Así que al final yo creo que también yo creo que hay un análisis de sí mismo y de sus propias intenciones. Y me estaba acordando de esta frase de Freud, de hecho, que decía que las personas adultas lo que intentamos es resolver los conflictos que hemos tenido, repetir como adultos los conflictos que hemos vivido como niños para intentar resolverlos con una mentalidad madura, ¿no? Y esto me parece que, más allá bueno, de si soy más o menos afín al psicoanalismo, me parece que esta frase resuelve muy bien la obra de Brand o la resume muy bien, ¿no? Es intentar coger conflictos de su infancia, conflictos de, bueno, pues de estar en tierra de nadie, ¿no? Estos naufragios de los que hablábamos al principio de la charla e intentar resumirlos y componerlos de una forma visual, de una forma plástica. Sí, sí, yo creo que es interesante lo que dices, sobre todo porque aparte de, bueno, el surrealismo y el psicoanálisis van muy de la mano, pero en caso de Brand es que él viene del psicoanalismo, porque él se enfermó cuando tenía 16 años de tuberculosis y estuvo casi, no sé si 4 o 6 años en el hospital y su manera la cura que encontró fue el psicoanálisis. De hecho, es cuando está en esa época en terapia que decide por su terapeuta, le dice que se tiene que poner a trabajar y ahí es cuando se empieza a dedicar a la fotografía. Entonces, sí que hay algo de esta escuela y sí que hay ese ansia, vemos, de curar o de rellenar o de buscar esa catarsis a través de este conflicto entre lo real, lo no real, lo de los sueños, el dramatismo y la naturaleza, ¿no? Porque también ves las fotos de los paisajes que son muy, muy minimalistas, ¿no? Son fotos de una colina con un cielo, pero están tan llenas de dramatismo, son imágenes tan fantasmagóricas que tienen un peso que dices, qué contraste, ¿no? Qué contraste entre el fondo que tiene esta foto y lo sencilla y minimalista que es. Y es fascinante. Y creo que esto me parece muy interesante eh, porque me recuerda un poco, a mí me gusta mucho tu obra, Marna, y veo que hay también un cierto contraste, ¿no? Entonces me gustaría hablar de eso contigo porque, bueno, para la gente que te conoce sabrá que has escrito un libro, luego eres creadora digital, que a mí me encanta lo que haces y es algo que a mí ayer, por ejemplo, como revisando y cotilleando en tu Instagram, eh, me recordabas mucho a Cindy Sherman, ¿no? Estas fotos en las que tú eres la protagonista, aparte con tu pelo rojo, pues es todo muy colorido, pero también muy surrealista de cierta manera y muy, muy naif, con colores sólidos, como colores muy vibrantes. Luego mucho el maquillaje también es muy, muy importante en tus fotos. Bueno, en tu libro tú hablas del maquillaje. Hay un capítulo que habla del ser y el no ser, el parecer, qué es el maquillaje, dónde está, en qué punto es algo, una expresión artística o es algo más social.
un peso que lleváis las mujeres o es una forma de expresión. Me encanta esto y te hablaba de Cindy Sherman porque ella, pues mira, fue una de las primeras artistas feministas, ¿no? Y que defendía la posición de la mujer en la sociedad, en esta sociedad patriarcal. Y la verdad es que me gustó mucho encontrarte en eso y creo que eres una persona que también maneja un cierto contraste, ¿no? Tanto en tu obra como en tu vida y como en tu manera de estar en este mundo y sobre todo de esta manera también que a mí me interesa que hables conmigo de, tienes una narrativa muy social porque yo creo que llevas tu lucha con el feminismo y en el nombre de la mujer algo muy real y muy social y que casi que no entra la ficción ahí porque no entra, ¿sabes? No cabe, es un tema con mucho peso y que no... Pero luego es verdad que en tu imagen de Instagram, por ejemplo, eres una artista mucho más plástica, yo lo llamaría plástico y más visual. No sé, me gustaría que nos hablaras de eso. Qué bien, qué gusto me da venir a hablar de Bill Brandt y acabar hablando de mis fotos, qué maravilla. Bueno, yo tengo dos líneas muy diferenciadas en mi obra. La primera es esta parte más estética, más plástica, más colorida que comentas, ¿no? Que es la que uso como Amarna, ¿no? Que son pues todo fondos de estudio, son todo fotografías muy preparadas en las que yo soy siempre la protagonista, a veces no se me ve, a veces me pongo el pelo por la cara, pero siempre soy yo el sujeto representado. En, en un acto pues de egolatría absoluta, porque al final yo me dedico una gran parte de mi trabajo tiene que ver con las redes sociales y las redes sociales son un ejercicio de egolatría. Entonces es una especie de meta sujeto representado, ¿no? Soy yo y yo y yo todo el rato. Y por eso en mi otra obra, la que yo considero más personal, la otra rama de mi trabajo, es literalmente todo lo contrario. Son fotografías analógicas, fotografías hechas con cámaras desechables, fotografías Polaroid, en las cuales retrato situaciones de la calle normalmente. Me interesa muchísimo el urbanismo y me interesa muchísimo los bodegones encontrados, ¿no? El irme de safari, yo lo llamo así. Luego salgo por la calle con la cámara y voy encontrando objetos que me parecen interesantes, pues no lo sé, a mí me gustan mucho los post-fiesta, ¿no? Cuando llegas a la plaza del 2 de mayo después de un botellón y están todas las litronas tiradas por el suelo y hacen una forma y el alcohol seco y las meadas están haciendo como patrones por el suelo, estas cosas me encantan. Y ahí desde luego hay un gran contraste, ¿no? Pues yo creo que también un poco mi faceta más pública, mi faceta más pues, de comunicadora, de presentadora, de escritora, ¿no? Y luego una yo más intimista y más personal, ¿no? Con la que yo me siento más vinculada, pero que entiendo pues que no le interesa a todo el mundo, ¿no? Que no todo el mundo quiere ver meadas del 2 de mayo ahí haciendo patrones en el suelo. Entonces yo me siento muy identificada con este contraste y mi obra es un gran contraste. Me gusta que me hagas esta referencia de Cindy Sherman porque realmente es una artista que me fascina y me fascina todo lo teatral, me fascina pues bueno toda esta serie que tiene ella como con el maquillaje, ¿no? También como convertida en monstruo, convertida en otros personajes, ¿no? Y me gusta que ella se retrate a sí misma, ¿no? Yo creo que ahí en el arte también hay un ejercicio pues de egolatría, ¿no? Hacer arte al final es, frase de taza total, pero bueno, es hacer, ¿cómo es? Usar lo que hacer tú con lo que te han hecho, ¿no? En plan, coger las cosas que has vivido, poner esta batidora creativa y sacarlas batiendo mucho o batiendo poco, ¿no? Puede ser abstracto, puede ser más concreto, pero al final es sacar cosas siendo tú el filtro. Y me gusta ponerme a mí misma como objeto representado, pero a la vez también hay como una salida de eso y como un rechazo a eso, ¿no? Y por eso tengo todas estas otras series en las cuales pues apenas salen personas, si salen personas apenas se las ve, ¿no? Si salgo yo siempre tengo la cara tapada y es casi como un ejercicio pues, de anonimato y de oscurantismo. Así que, bueno, sí, yo el contraste lo llevo también muy dentro. Sí, por eso me parecía interesante poner como en la mesa estas dos vertientes tuyas, porque la verdad es que yo conocía a la Marna, que bueno, por ser tu amiga mía te conozco muy bien, pero
Mira que no sabía mucho lo de Marina Manot en Instagram, para los que no lo habéis visto, que miréis las fotos, que la verdad es que es un estudio muy interesante, muy naturalista y muy grunge, como decíamos ayer cuando estábamos hablando de lo que es la realidad, de lo que es la calle, de lo que es un grupo de amigos, que también a mí me recordaba mucho, y que esto está completamente en contraposición con la foto de Bill Brandt, que es mucho más dramática pero teatral. A mí me recordaba mucho a Larry Clark, a Nan Goldin, que también me recuerda un poco lo que haces a ese uso de la Polaroid en esa época, que era maravilloso, estos tonos un poco desaturados, la gente de la calle, los jóvenes, la fiesta, y me gustaban mucho estas dos vertientes, y sobre todo me parecía interesante venir de este mundo del blanco y negro, del dramatismo, casi de este expresionismo alemán que también arrastra la obra de Bill Brandt, a terminar con tu colorido y con ese, como tú lo dices, que eres tú a veces delante de la cámara, ese maquillaje que yo no lo veo, sinceramente no lo veo tan ególatra, ¿eh? Yo creo que en el arte hay maneras de expresar, y creo que es casi mucho, o sea, tiene mucho valor y mucho peso también ponerse delante de la cámara. Tú antes lo habías dicho con la obra de Brandt, hay mucha introspección y mucho estudio de sí mismo, pero está él escondido. Entonces, en ese sentido es un poco más fácil, ¿no? De contar y decir cosas, y cuando tú estás detrás de una cortina es muy fácil sacar a luz algunos problemas. Cuando estás tú de frente, delante, que era a mí lo que me gustaba mucho de Cindy Sherman, que ella siempre estaba en la cámara, así, de eso, de repente maquillada como un monstruo, de repente como un hombre, de repente como cualquier tipo de mujer, y me parecía fascinante y sobre todo de mucho valor, ¿no? Hay que tener, yo por ejemplo, mi obra en ese sentido es cero, cero, yo nunca estoy en mi obra y no me gusta porque tengo un poco de vergüenza y en ese sentido, bueno, para mí es más fácil porque yo pinto, pero bueno, podría estar haciendo autorretratos míos todo el tiempo. Pero sí que es verdad que veo que tiene mucho valor, y no lo veo una práctica ególatra, sino más bien pues es una introspección, ¿no? Mediante al cuerpo, mediante a tu persona y a tu cuerpo, y que lo veo muy difícil y muy respetable sobre todo. Así que no le quites valor Muchas gracias, Nico. al trabajo. Nada, y pues eso, me ha gustado mucho hablar contigo. Hemos, creo que, tocado casi toda la obra de Brandt, bajo este paraguas del contraste, del claroscuro. Y nada, a los que nos están oyendo, invitarles a que vayan a ver la expo, que es muy interesante, muy larga, es decir, abarca toda la obra de Bill Brandt, así que tendréis que reservaros una horita, y si ya tenéis dos, mejor, porque vais a la de Miró Poema, que también está muy interesante. Tú, si no la has visto, Amarna, creo que te va a encantar. Así que nada, muchas gracias, Amarna, por tenerte aquí, por esta conversación tan interesante, y espero que te vaya muy bien con tus 2 o 3 o millones de facetas como artista. Y nada, nos seguiremos viendo por ahí, y espero verte en las exposiciones también, que ahí es donde nos gusta, porque hay que ir, hay que apoyar el arte, hay que ir a la cultura, y lo físico todavía nos cae, y ahora que más o menos parece que esto está cambiando y que podemos ya salir y ver cosas, pues hay que hacerlo, ¿no? Totalmente, Nico. Ha sido un placer hablar contigo y yo creo que tenemos que quedar para ver la expo. Ya está, lo Pues estoy diciendo en cuando directo. quieras, cuando quieras. Cuando quieras, allí estaré. Pues me despido, te mando un beso grande, amigos de Fundación Mafre, hasta luego, hasta la próxima, y nos seguiremos viendo. Chao, chao. Está lindo.